¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Introducción a los Sistemas Informáticos correspondiente a la licenciatura en Mercadotecnia. Tengo el gusto de seguir con ustedes para profundizar en elementos que vimos desde la sesión pasada. Se acordarán que en la sesión pasada profundizamos un poco acerca de la clasificación de los sistemas de información y cómo estos se aplican en algunas empresas. Vimos algunos ejemplos y en algunos casos me imagino que investigaron o profundizaron más para saber más de ellos. El día de hoy, nuestro objetivo particular de la sesión es analizar lo que es uno de los elementos principales que vamos a estar utilizando para los sistemas informáticos, que es el hardware. Y lo vamos a abordar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de cómo se desarrolló. ¿Por qué es necesario, por qué es importante abordarlo desde el punto de vista histórico? Pues para comprender cómo estamos en este momento y cuál es el motivo que nos lleva a tener este tipo de sistemas. Si es posible, también abordaremos parte del software, pero el objetivo fundamental va relacionado particularmente con el hardware. De manera que vamos a iniciar. Muy bien. Los sistemas que tenemos actualmente, la computadora que tienen ustedes en su casa o en el escritorio de su oficina, ha sido el resultado de una evolución impresionante en el proceso de la industria. Este proceso o esta evolución se debe en muchos casos a los avances del conocimiento, pero en muchos otros se debe a la forma en que trabajan las empresas. Bien, hoy vamos a abordar en este caso cómo ha evolucionado el hardware y el software de los sistemas. Particularmente vamos a abordar un proceso, como les dije, en línea del tiempo. Sin embargo, vamos a tratar de ser un poco acuciosos y vamos a dejar el tiempo muy anterior atrás, porque algunos autores inician desde los egipcios, los babilonios, etcétera, etcétera. No es objeto de esa materia regresar tanto, pero sí es muy importante verlo desde la perspectiva histórica. Bien, para poder hacer una investigación acuciosa, vamos a separar un poco los procesos. Sin embargo, es muy probable que se entremezclen, debido a que dependen uno de otro. El hardware y el software siempre están muy ligados. Vamos a tratar de ver por separado el hardware y por separado el software. Sin embargo, cuando haya mezclas, se los voy a indicar. Bueno, como les decía, los antecedentes en el caso del hardware se pueden situar muy atrás. Hay autores que los sitúan en la época de los egipcios, con algún tipo de cálculos, en la época de los chinos, donde se hace uso del ábaco, en la época de los babilonios, etcétera, etcétera. No es mi intención regresar tan atrás. Vamos a situarnos en un proceso que dio un giro fundamental en la industria, que es el proceso de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, dio paso a muchas industrias, porque que varios países se hayan enfrascado en un proceso de guerra, pues daba pie a que los países mismos invirtieran en algunas industrias que les abastecieran de diferentes elementos, para tener una supremacía bélica, para tener alguna ventaja sobre los enemigos. El caso que nos ocupa es una computadora que se desarrolla prácticamente en el fin de la Segunda Guerra Mundial, y esta computadora hace uso de los avances científicos que llevaban algunos países hacia ese momento. Esta computadora es la ENIAC. Es una computadora, como su nombre lo indica, Electronic Numerical Integrator and Computer, que es una computadora, es la primera computadora reconocida oficialmente como tal, que se dedicaba a hacer cálculos numéricos y de integración. Esto para diferentes procesos, particularmente el cálculo de trayectorias balísticas de proyectiles que utilizaban los Estados Unidos y particularmente el ejército de los Estados Unidos. De manera que el proceso es auspiciado por el ejército de los Estados Unidos y es desarrollado en una universidad. De manera que esta computadora es reconocida como la primera computadora
en el mundo. Y vean ustedes que está compuesta por un sinnúmero de elementos llamados tubos o válvulas electrónicas, bulbos en algún caso. La fotografía nos muestra uno de tantos racks con que contaba esta computadora y un técnico probando cada uno de los bulbos para poder reemplazarlo en el caso de que saliera dañado. Esta máquina contaba con alrededor de 19.000 bulbos o 19.000 válvulas. Esta máquina se pone a funcionar en febrero de 1946, es el arranque de la industria computacional y, como les digo, costaba alrededor de $500,000. El proyecto completo tuvo un costo de casi $500,000 de esa época. Trasladándolo a precios actuales sería un poco más caro. Como les mencioné también, estaba usada en cálculos de trayectorias de proyectiles, después se usó en cálculos para la bomba de hidrógeno y en el caso de aplicaciones no bélicas, en el proceso de datos de censos de población. Estaba compuesta por 19.000 tubos electrónicos o bulbos, miles de conectores, focos, selectores y todas se montaban en un gabinete de metal. De ahí el proceso por el cual se empieza a utilizar la palabra hardware. Es un proceso de elementos duros, de elementos que se encuentran en una herrería, en una tlapalería. Prácticamente este tipo de elementos se podían conseguir ahí. Esta es la primera computadora, es una computadora muy particular, es una computadora muy grande y lo más que hacía pues eran sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Eran las operaciones más complejas que podía hacer. Pero el punto importante de esa calculadora o de esa computadora es que las hacía en un tiempo muy rápido, aproximadamente 1000 operaciones por segundo. Su consumo de potencia, 150.000 watts, equivalente a 1.500 focos de 100 watts. Esto dio pie a que se rumorara que cuando empezaba a funcionar esta computadora, pues se iba la luz en el poblado donde estaba instalado. En realidad yo pienso que podía bajar un poco de intensidad, pero ya que se vaya, pues es muy poco probable. Bien, les dije que está compuesta por una pequeña valvulita que se llama bulbo, y esa valvulita pues era de esta forma. ¿Y cuál es el componente principal? Pues es un filamento que, igual que todos los focos, empieza a encenderse y se empieza a calentar. ¿Qué proceso venía después del calentamiento? Pues calentaba una pequeña plaquita y esa plaquita, al calentarse, emitía un haz de electrones. Ese haz de electrones incidía en otra placa y ese elemento, cuando existía ese flujo de control o ese flujo de electrones, nos daba un sistema con una respuesta como si estuviese encendido el foco. Pero además tenía otra placa que controlaba ese paso y si esta placa cerraba el proceso, cerraba el paso, pues no dejaba que fluyeran los electrones y por lo tanto podía tenerse un efecto como si se apagara el circuito. De manera que podía yo usar este tipo de circuitos para apagar o encender un circuito. Y gracias a eso, mediante una serie de operaciones aritméticas, podríamos hacer operaciones como sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Ese era el objeto de estas válvulas. Obviamente, para poder poner a funcionar este elemento, pues se requiere energía eléctrica, se requiere calor, y ese calor o esa energía eléctrica se mide en watts. Como les decía hace rato, un foco de 100 watts pues nos da una cierta iluminación. Estos elementos realmente no tenían esa capacidad de iluminación, pero al ser 19.000 elementos, en total nos daban una suma aproximada de 150.000 watts. Su tamaño era tal que tenía que ubicarse en un cuarto de 63 metros cuadrados, aproximadamente un cuarto de 8 por 8. Es un cuarto de grandes dimensiones e imagínense el calor que tenía esa máquina para trabajar o a la hora de operar. Esta máquina se usó mucho tiempo, se usó durante años para hacer cálculos científicos, tanto de tipo militar como de tipo civil,
y una vez que estos cálculos se fueron utilizando para operaciones dentro de la ciencia y demás, pues empezó a extender este proceso y muchas universidades empezaron a fabricar los sistemas y algunas compañías también empezaron a fabricar computadoras de este tipo. Esta máquina finalmente sale de operación en octubre de 1955 y está actualmente en un museo que se denomina Museo de la Computación como un elemento representativo del primer sistema de cómputo. Ya no funciona y su potencia de cálculo era tal que actualmente una calculadora de bolsillo puede hacer las mismas operaciones que hacía esta computadora, quizá en una forma más rápida. De modo que, si ustedes observan el proceso, no fue más que hacer un elemento que me permitiera hacer cálculos a una velocidad muy rápida y con una precisión determinada, con una precisión que se mide en cifras después de un punto, de manera que yo podía tener una precisión, no sé, tal vez hasta de 20 cifras después de un punto decimal, para poder hacer cálculos que fueran muy precisos. Bien, si ustedes quieren más información, aquí les coloqué un video sobre el funcionamiento de esta pequeña máquina y cómo era operada. Después de este proceso y después de que se inventan algunas máquinas, algunas universidades y compañías pues empiezan a trabajar y después de 1946 empiezan a desarrollar componentes que parecen o emulan la operación de la ENIAC, ¿verdad? Por acá está el año de 1955, que es el año en que deja de operar, casi 9 años después de que se implanta. Obviamente en este tiempo empezó a haber muchos elementos que se fabricaban de forma semejante a esta computadora. También, por otro lado, hubo otros inventos u otros desarrollos científicos que incidieron en cambios en cómo se hacía la tecnología en ese momento. Ustedes saben que cuando hay un proceso de guerra, pues la tecnología se privilegia, los países quieren sacar los desarrollos muy rápido y quieren hacer aplicación rápidamente de esos elementos para hacer componentes. Cuando acaba la guerra, este proceso no es tan rápido, pero se empiezan a dar muchísimas operaciones en favor del conocimiento científico y tecnológico. En diciembre de 1947, un año después de dada a conocer la ENIAC, algunos científicos que trabajaban para los laboratorios Bell de Estados Unidos, los laboratorios que se dedicaban a la investigación de sistemas telefónicos, pues están haciendo diferentes desarrollos tecnológicos y uno de ellos los lleva a descubrir un elemento que por casualidad hace una función muy parecida a la del bulbo. Lo mismo que les hablaba yo aquí de un elemento que permite o no el paso de una corriente, dándome un 1 o un 0, y ese elemento era un bulbo o una válvula al vacío, pues ellos hacen un elemento muy semejante, que me deja pasar corriente o no, pero con una ventaja fundamental, no requiere de ser calentado, no requiere un filamento, eso ya me ahorra un proceso de calentamiento y un gasto de energía, pero además el tamaño es mucho más pequeño, se logran reducciones significativas. ¿Cómo se le llamó a este desarrollo? Pues se le llamó el transistor y sustituye directamente a cada una de esas válvulas que tenía la computadora. Los autores de este prototipo, John Barden, Walter House y William Bradford Shockley, son los que dieron al mundo este proceso. Por esa razón se les conoce como los desarrolladores del primer transistor. La compañía que lo dio a conocer es Bell Laboratories y gracias a su desarrollo, a su invento, pues fueron galardonados en 1956 con el Premio Nobel de Física, gracias a esa invención. Bueno, pues entonces, a partir de este momento, a partir de 1947, pues hay científicos en el 47 que siguen desarrollando computadoras
a partir de bulbos, pero hay otros científicos que empiezan a desarrollar computadoras a partir de transistores. Salen al mercado varias computadoras a partir de bulbos, pero algunos científicos empiezan a trabajar con elementos transistorizados para reducir los tamaños. Y ejemplos de esos elementos los vemos aquí, como el caso de radios de transistores o algunas aplicaciones que podían miniaturizar los elementos. Prácticamente el tamaño se redujo aproximadamente de 10 a 1. 10 veces el tamaño de un equipo con transistor se requiere para manejarlo en un equipo con bulbos. De modo que este es el primer salto cualitativo, es el primer elemento que me permite hacer un avance. E imagínense ustedes otras industrias que pudieran haber hecho ese tipo de avances. Por eso cuando yo hablo con mis alumnos de este proceso particular, pues les menciono que es un campo que ha cambiado como ningún otro en el mundo. Imagínense que un automóvil que se desarrollaba a principios de siglo, en 1904, por Henry Ford, de pronto se pudiera dar un salto tal que en lugar de caminar 10 kilómetros por litro de combustible, pudiera caminar 100 kilómetros por litro de combustible. Ese sería un salto cualitativo semejante a este. No hay una industria que tenga ese tipo de ejemplo. Y esto se debió en primer lugar pues al transistor. De manera que, por un lado, un invento que empieza apenas a desarrollarse, pues se puede ir desarrollando hasta que vienen otros elementos. Obviamente, al aplicar este transistor en elementos como radios y otro tipo de circuitos, pues se nota la diferencia en tamaño y algunas compañías, algunas universidades empiezan a desarrollar elementos reducidos. Ven aquí una computadora de la siguiente generación, donde ya se utilizan transistores y se notará que ya el gabinete es más pequeño y ya los circuitos pues logran una reducción sustancial, además del ahorro en energía eléctrica y inclusive en las condiciones dentro de los lugares o los locales físicos donde se maneja este equipo. Bueno, no obstante, con esto viene un siguiente nivel. Si aquí yo tenía un tamaño determinado y con el transistor logro un tamaño determinado, pues viene el tercer salto cualitativo, que es el desarrollo de los circuitos integrados. En julio de 1958, Jack Kilby, trabajando para la compañía Texas Instruments, desarrolla un circuito que puede meter varios transistores en un solo circuito. Entonces él denomina eso un circuito integrado. Integra varios de estos componentes en una sola pastilla. Esta fotografía que ven ustedes es la muestra de esa primer pastilla y obviamente obtiene un revuelo en el mercado. ¿Por qué? Porque nuevamente se puede lograr un salto cualitativo. Ya las personas que fabricaban elementos en bulbos se dieron cuenta que podían pasar a transistores y cuando se observa que hay un nuevo elemento que reduce los circuitos, pues viene entonces una fiebre de la reducción. El único problema que tenía este primer circuito es que trabajaba con un componente ciertamente abundante en la naturaleza, pero con algunas deficiencias, como es el germanio. Es un elemento que tiene en su última capa de electrones, tiene 4 electrones, de manera que puede cederlos o puede aceptarlos para completar 8 electrones o quedarse sin electrones. Este tipo de elemento se denomina por esa razón semiconductor. Puede en un sentido conducir, en otro sentido puede no conducir. En 1958, en septiembre, se muestra este circuito integrado operando y obviamente mucha gente quiere probarlo inmediatamente. Empiezan las compañías a pedirlo y empiezan las universidades a experimentar con él y pues se dan cuenta de que tiene algunos pequeños errores, pero la gracia de este circuito es que puede integrar muchos de los transistores en un solo circuito. Por otra parte, ya empieza a haber muchos investigadores trabajando en esto y uno de ellos, llamado Robert Noyce,
de una compañía pequeña que acababa de ser fundada, se llama Fairchild Semiconductor, desarrolla independientemente su propio circuito integrado y este lo hace a partir de silicio. Las ventajas respecto al circuito de germanio inmediatamente se notan y empieza a haber gente que empieza a consumir este tipo de circuitos. De modo que Noyce rápidamente pone a funcionar su circuito, un circuito integrado de varias terminales con muchos transistores internamente, los pone a funcionar y empieza a venderlos, empieza a sacarlos al mercado. En ese tiempo, las compañías que fabricaban estos circuitos, como Texas Instruments, o en este caso Fairchild, o algunas otras, pues empiezan a desarrollar cada vez más circuitos con cada vez más operaciones. En principio, solo son operaciones muy sencillas, como con puertas, pero a diferencia de las que usaba el primer computador, pues son operaciones mucho más complejas. De modo que quienes diseñan este tipo de sistemas empiezan a ver la facilidad y la propiedad de uso de este tipo de circuitos. Bueno, no obstante todo lo que pasa con esto, como les menciono, no obstante que el circuito de Kilby es ciertamente mejor que el circuito primero presentado por Texas Instruments, no obstante eso, Jack Kilby es condecorado en 2000 con el Premio Nobel de Física por su participación en la invención de los circuitos integrados. Bien, pues obviamente, como ya lo vieron, el circuito integrado proporciona diferentes ventajas. La primera es en el tamaño. El tamaño de los circuitos se empieza a reducir. La segunda, y muy importante para la industria, pues es el costo. El costo empieza a bajar dramáticamente. Los circuitos empiezan a ser más baratos y obviamente el diseño se empieza a simplificar. Un diseño con circuitos de transistores requiere menos trabajo que el diseño con circuitos de válvulas. El mismo elemento sucede con los circuitos integrados. Y esta es la razón por la cual empieza a haber una fiebre o un elemento que se le llamó la era del silicio. ¿Y quiénes intervienen en ella? Pues en primera instancia Robert Noyce, que es el desarrollador del primer circuito integrado, decide dejar la compañía que ya había fundado, Fairchild Semiconductor, la había fundado con otros ingenieros, pero él decide irse a otra compañía para fabricar sus circuitos de acuerdo a sus ideas y se une a Gordon Moore. Gordon Moore es un ingeniero químico que tenía cierto prestigio en el mercado y es uno de los autores actuales de la famosísima ley de Moore. La ley de Moore, según las observaciones de Gordon Moore, establece que cada 18 meses la capacidad de los circuitos integrados se va a duplicar. Eso es lo que establece la ley de Moore. Quiere decir que la reducción en tamaño, la capacidad de trabajo de estos circuitos, cuántos elementos puede manejar por segundo y demás, se va a duplicar cada cierto tiempo. En realidad, muchas compañías pensaron esto, tiene que haber un límite en este proceso, tiene que haber un momento en que esto se agote. Pues lo predecían para cierto tiempo y todavía en la actualidad no se ha visto específicamente dónde se quiebra este proceso, de manera que cada vez que tenemos un nuevo circuito integrado, este sigue siendo más rápido, más potente, con más prestaciones que el anterior y más o menos cada 18 meses se observa esta tendencia. Bien, entonces este ingeniero químico junto con Robert Noyce se unen y fundan una pequeña compañía. De hecho, esta compañía batalló un poquito con el nombre. En primera instancia lo querían llamar MN Semiconductors o Moore Noyce Semiconductors, pero por el juego de palabras que presentaba esto, era la compañía más ruidosa y para un sistema como estos, pues era ilógico llamar a una compañía muy ruidosa para circuitos integrados.
pero esa búsqueda del nombre se desarrolla en otros ámbitos y mientras ocurren otros procesos. Para 1969 ya había un desarrollo muy acusado de diferentes componentes. Para 1969, algunas compañías seguían fabricando computadoras en bulbos, pero cada vez iban reduciéndose, cada vez eran menos. Algunas compañías ya fabricaban computadoras con componentes transistorizados, pero algunas ya cambiaban a componentes de circuitos integrados. De manera que había un mercado múltiple. Y algunas de las compañías que estaban cambiando de transistores a circuitos integrados eran las compañías que no necesariamente se dedicaban a sistemas de cómputo muy grandes, sino se dedicaban a sistemas de cómputo como calculadoras. Y particularmente las calculadoras de escritorio. Esas compañías como Suedali o como algunas otras, Olivetti, por ejemplo, fabricaban equipos a partir de circuitos integrados y de transistores que contenían elementos muy pequeños. Una empresa japonesa llamada Busicom, que se dedicaba a hacer estas calculadoras también y que era competidora de estas compañías europeas, deseaba desarrollar una tarjeta más pequeña. Entonces acude a la compañía de Moore y Noyce a ver de qué manera podían reducir el tamaño de sus circuitos. Manda a un ingeniero de Japón para que esté al cargo de este proceso y esta pequeña compañía designa a Edward Hoff para desarrollar el nuevo circuito. Entonces, Hoff trabaja en este circuito, desarrolla un proceso de reducción y hace que la tarjeta, que tenía más de 20 circuitos integrados, se vuelva una tarjetita con tan solo 4 circuitos integrados. Una reducción muy adelante de lo que la compañía japonesa pensaba. Entonces, al ver la reducción, esta compañía se siente un poco defraudada, Busicom se siente un poquito defraudada y hace un proceso de demanda contra la compañía americana. Sin embargo, pues sacaron algunas calculadoras. Aquí está un museo en Japón donde les muestra una de estas primeras calculadoras de escritorio, una calculadora que podía imprimir y podía mostrar sus resultados en una pantalla de LEDs. Entonces, les decía yo que parece demasiado sencillo el proyecto y pues hace un proceso de demanda. Esta compañía pequeña deja correr el proceso y finalmente le compran nuevamente todo el proyecto a Busicom y deciden quedarse con él. Con esta información, pues desarrollan la patente del primer sistema denominado, uno de estos circuitos, denominado microprocesador. Le devuelven $60,000 a Busicom y se quedan, gracias a esto, con la patente del proyecto. Esta pequeña liga que les coloco aquí es la historia de ese acuerdo famoso, y esto le da a esa pequeña compañía que les mencionaba hace rato la posibilidad de sacar el primer microprocesador al mercado. Esa pequeña compañía se denomina hoy Intel Corporation y el nombre Intel lo pueden usar a partir de esa fecha porque tuvieron un arreglo también con otra compañía que en ese momento contaba con el nombre, una compañía hotelera. Y pues esta es la portada de la famosa revista Electronics de esa época, donde se pone a disposición de quien lo quisiera, al mercado, el primer circuito denominado microprocesador. De manera que estamos aquí en 1971. Que es el año en que se desarrolla este circuito, que es el componente principal de todo sistema de cómputo actual.
eso da inicio formal a la era del silicio, la era de la reducción de los circuitos. Y pues es un circuito tan complicado para esa época que tenía 2.300 transistores integrados. Tenía 2.300 de esos que les comenté, de estos componentes, integrados en un solo circuito integrado. Si se acuerdan, la ENIAC tenía 19.000 tubos de estos. Quiere decir que en un solo circuito integrado yo puedo meter la quinta parte del tamaño de esta computadora. O lo que es lo mismo, podría yo fabricar esta computadora con 5 circuitos integrados como estos. Esta es la razón por la cual mucha gente, pero mucha gente empieza a llamar la atención sobre los transistores. Y obviamente el precio pues empieza a bajar. Para nosotros en este momento pagar $300 por un circuito de esos pues se nos hacía caro. Pero para ese momento, cuando el mercado evolucionaba de esa manera, $300 para un circuito que sustituye la función de 19.000 elementos, pues es un ahorro sustancial. De modo que en este momento mucha gente empieza a voltear hacia el circuito denominado microprocesador y empieza a ver diferentes aplicaciones. Inmediatamente científicos, experimentadores y gente conocedora empieza a adquirir el procesador y empiezan a trabajar. Obviamente trabajan en muchos elementos. Intel se comprometió con Busicom a vender su microprocesador para cualquier otra compañía que fabricara cualquier otra cosa, excepto calculadoras de escritorio. Ese fue el acuerdo que alcanzaron. Por eso no mucha gente se dedicó a desarrollar calculadoras de escritorio con este circuito. Pero como había un mercado muy fuerte en ese momento, pues obviamente Intel empezó a sacar innovaciones o desarrollos que no eran este circuito particularmente, pero que ya eran una siguiente generación. Entonces, pues en ese momento, en 1971, se desarrolló la ENIAC por parte de algunas universidades, algunas empresas, pero particularmente la empresa que integró estos procesos, pues es IBM. IBM, llamada International Business Machine, es una empresa que no se dedicaba en principio a computadoras, sino se dedicaba a sistemas estadísticos. Es fundada por Hermann Hollerith en los años 1880 y se dedicaba esta compañía particularmente a modificar datos. ¿Se acuerdan que vimos en las primeras sesiones la diferencia entre datos e información? Pues Hermann Hollerith hace una compañía que transforma los datos en información. Se hace del primer contrato importante con la compañía de censos de Estados Unidos y con eso empieza a trabajar con elementos estadísticos en el censo. Él lo hace todo a mano o a veces lo hace a máquinas. Inventa, por ejemplo, la tarjeta perforada, que es un elemento que le permite leer más rápidamente el cuestionario que se agregaba en los censos. Y obviamente cuando viene el proceso tecnológico, pues participa en el mercado necesariamente y empieza a desarrollar computadoras, empieza a desarrollar elementos de cómputo. Entonces IBM concentraba múltiples tecnologías para desarrollar sistemas de soluciones integrales para negocios y corporaciones, y entre ellas, una de ellas era la computadora. Además agregaba otros elementos como perforadores de cartas, lectores de tarjetas perforadas, sistemas de almacenamiento de datos magnéticos y no magnéticos, etcétera, etcétera. Obviamente, y esto es muy importante, IBM trabajaba como una corporación y servía a otras corporaciones, particularmente la Oficina de Censos de Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos para muchas aplicaciones específicas. De modo que IBM es una empresa que piensa como un gigante que le da servicio a otros gigantes. Esa es la razón por la cual, en algunos casos, IBM pues no prevé cómo iba a ser el flujo de la tecnología y cómo iba a cambiar más adelante. Pero, por lo pronto, pues IBM funciona de esta manera. Para IBM, solo las empresas podían pagar sus productos y, por lo tanto, pues su nombre se justificaba como una empresa para máquinas de negocios internacionales.
Y aquí les presento pues ya un moderno sistema, el modelo 195 del sistema 360, que es un sistema computacional ya transistorizado y con algunos elementos que tienen forma de almacenar la información, electrónicamente o físicamente. Y bueno, pues ese es su trabajo de IBM. Hasta este momento, todo lo que estamos hablando es un momento de negocios, pero ocurre de 1971 a 1981 un proceso imperceptiblemente diferente a como se venía dando. Empieza a haber cambios que IBM, como una corporación tan grande, no los empieza a notar, y empieza a haber cambios en otros sectores que particularmente no le interesaban al sistema. Uno de esos cambios importantes es que los científicos y experimentadores comienzan a realizar aplicaciones más sencillas con elementos más económicos. Puesto que ya había un sistema más barato, pues hay gente que puede comprarlo de su bolsa, o hay universidades que pueden adquirirlo para que sus profesores y sus alumnos empiecen a experimentar. Esa es la razón por la cual mucha gente empieza a trabajar con estos sistemas. De hecho, se abre pues a que lo use casi cualquiera, ¿verdad? La otra cosa imperceptible que era, las escuelas comienzan a impartir conocimientos relacionados con la tecnología recién desarrollada. ¿Qué pasa? Algunos de los científicos que se dedican a estos desarrollos tecnológicos o algunos de los dueños de estas empresas, pues empiezan a trabajar también como profesores en las escuelas y empiezan a compartir su desarrollo tecnológico. De manera que mucha gente se empieza a enterar, cada vez más personas empiezan a enterar de ello, y el último elemento importantísimo es que la información comienza a difundirse y compartirse rápidamente. Gracias a este proceso, pues ya mucha gente más se entera y mucha gente más es capaz de trabajar con estos elementos. Entonces, como empieza una efervescencia, aquí en 1971 podríamos decir que Intel lanza al mercado el primer sistema, pero muchas otras compañías se enteran y empiezan con su cuerpo de científicos y sus maquinarias ya andando, pues a ver que realmente si Intel pudo hacer un circuito como estos, pues también ellos pueden hacerlo. Entonces compañías como Zilog, Texas Instruments, Motorola, National Instruments, National Semiconductors, Rockwell, etcétera, etcétera, empiezan a fabricar también circuitos y empiezan a fabricar también elementos más reducidos, y se desata una guerra impresionante por ver quién produce circuitos de más prestaciones en este momento. De manera que aquí pues ya empieza a haber una oferta muy importante de circuitos para el mercado, y empieza a haber por otro lado mucha más gente interesada en trabajar con ellos. De modo que para 1981, que es el 10º aniversario después de que se saca el procesador, pues se da a conocer en el mercado la primera computadora personal. Pero este es el corolario de ese proceso. En realidad, para llegar a ese proceso, pues se tuvieron que dar muchísimos elementos. Por ejemplo, uno de ellos, como les mencionaba hace rato, pues que las universidades, los profesores y los alumnos empiezan a incidir en este proceso. Y aquí viene ya pues la parte fundamental. Un ejemplo de ello, la primera compañía. Una compañía llamada Xerox, que se dedicaba a fotocopiadoras, pues tenía ya una patente que era el proceso xerográfico, lo patentó y era su fuerte en el mercado. Era una compañía que empezaba a trabajar con sistemas copiadores, fotocopiadores. Pero como es una compañía poderosa, pues decide poner una parte de investigación, y en Palo Alto, California, inaugura un centro de desarrollo, el Centro de Desarrollo Xerox, para hacer diferentes aplicaciones que ayudaran a mejorar la forma de la industria de la fotocopiadora. Bueno, pues entonces Xerox decide reunir un grupo de científicos muy importantes, les pone un laboratorio científico para que investigaran, les da el sueldo que ellos piden, les coloca una biblioteca muy privilegiada
y les da todas las condiciones mejores para que empiecen a trabajar. Entonces, con este proceso, pues ellos empiezan naturalmente a seguir la ola que ya se había desatado en 1971, la de un sistema que calculara con una velocidad y una potencia muy grande a un tamaño muy reducido. Entonces, ¿qué es lo que hacen naturalmente? Pues lo aplican a un sistema de cómputo. Y este es el sistema de cómputo que se desarrolla en ese laboratorio. Es el sistema de Palo Alto, California, que es un sistema muy adelantado para su tiempo. Es una computadora que, a diferencia de las computadoras que se habían desarrollado para estos años, pues era una computadora muy innovadora en este proceso. Era una computadora, en primer lugar, capaz de comunicarse con otras computadoras que estuvieran cerca de ella, a través de un sistema de entrada y salida, que denominaron en ese momento una red. Otra parte importante es un mouse. En ese tiempo no se tenía idea de cómo meter datos y sacar datos en una forma más eficiente en una computadora. Entonces un científico dijo, vamos a hacer un sistema que me pueda subir o bajar un cursor o moverlo a la derecha o a la izquierda. Y desarrolla en una forma muy primitiva el primer mouse. Y por último, una interfaz gráfica de usuario, o GUI por las siglas en inglés de Graphic User Interface, o interfaz gráfica de usuario, que es una pantalla donde se ve en una forma parecida a lo que tenemos en la forma real, lo que hay dentro de ella. Y la posición que ven del monitor se debía, o sea, que el papel donde imprime Xerox es un papel tamaño carta con ese formato. De manera que lo que pretendía Xerox era que lo que se viera en pantalla exactamente saliera impreso al papel y que no solo fuera una forma de copia, sino que se pudiera transferir tal cual lo que se trabajaba ahí. Y lo que pretendía era pues hacer algún tipo de dibujos o algún tipo de arte para pasarlo al sistema. Esta máquina, desgraciadamente, por la visión que tenía este tipo de empresarios en este tiempo, pues no fue vista como un sistema que se pudiera comercializar. Se trabajó con muchos científicos, se le invirtió un dinero, pero cuando la ve el dueño de Xerox, pues aparentemente le parece un sistema que no puede quizá tener éxito comercial y lo archiva, lo almacena, de manera que no se dio a conocer al mercado. Entonces queda por ahí este proyecto, antes de 1981, queda por ahí pendiente para que después lo vamos a abordar otra vez, para que después lo mencionemos. Pero fue una de las máquinas que se pudo haber sacado al mercado y que se pudo haber desarrollado. Otra máquina importante, como les decía hace rato, pues es esta máquina llamada MITS. Es una máquina que ya formalmente es una pequeña computadora, pero tiene una característica muy particular. Utiliza, para empezar, microprocesadores, utiliza sistemas de cómputo como los que les he descrito, pero no cuenta con una pantalla para observar qué ocurre en el proceso. En lugar de eso, pues cuenta con algún tipo de señales visuales, como son unos pequeños LEDs. De manera que todo el proceso que se hace dentro de la computadora, pues tiene que ser interpretado como una serie de unos y ceros. Como ya los mostré hace rato, los triodos y todos estos circuitos, pues son sistemas que me permiten manejar esta información en unos y ceros. Pero eso hace que esta máquina, pues exclusivamente la entiendan o la puedan manejar personas que tienen conocimiento del lenguaje de las computadoras, unos y ceros precisamente. Entonces, esta maquinita pues empieza a ser muy popular entre ese tipo de personas, empieza a venderse bastante y obviamente pues para algunos constituye un éxito comercial. Se introduce a $439 y se pone como un sistema, hágalo usted mismo. Se anuncia en una revista electrónica y se dan la información de todos los componentes que el científico o el ingeniero que la quiera armar debe comprar y le dicen cómo armarla. Se dan los planos y demás y se puede poner esta máquina a funcionar. ¿Por qué es importante esa máquina? Pues porque tiene un sistema que funciona con ella que particularmente dio pie a otros sistemas más poderosos más adelante. Los analizaremos
posteriormente. Pero si ustedes ven, esta máquina se da a conocer en 1975, 6 años antes de la primer computadora portátil o la primer computadora personal, la primer computadora llamada PC. Y pues cuando todo este proceso se desarrolla y empieza a haber elementos que se empiezan a vender, IBM, que vendía sus máquinas a corporaciones, había dicho en algún momento que realmente las corporaciones que le iban a comprar sus computadoras eran 4 o 5 en el mundo, que realmente no había un mercado muy grande y por lo tanto no había que investigar en ese proceso. Pero cuando ya empieza a ver IBM que hay computadoras pequeñitas que pueden comprar personas y no compañías, entonces empieza a pensar, bueno, ¿qué pasa en el mercado? Tal vez estoy descuidando este sector del mercado. Y entonces empieza a pensar IBM en fabricar una computadora personal. Pero su concepto de computadora personal pues es todavía tendiente a lo que ella venía desarrollando, de manera que uno de sus modelos que se empieza a desarrollar aquí para comprimirlo, pues simplemente lo adapta, lo pone en un gabinete pequeño, le pone un monitor, le pone un teclado y sacas al mercado la primer computadora portátil de IBM, que era tan portátil que pesaba 25 kilos aproximadamente, y a un costo, según IBM, muy reducido. Ya no el costo que pagaban las empresas, sino aproximadamente $8,975 para el modelo básico y $19,975 para el modelo expandido, que era todas las prestaciones. Era obvio que a este precio pues no la iban a comprar cualquier tipo de personas, y de esta forma pues también solo personas calificadas lo podían manejar. De modo que el proceso de IBM o la mentalidad de IBM sigue siendo particularmente pues máquinas de negocios, aunque aparentemente cambie el proceso. Bien, pues en la sesión siguiente vamos a abordar un poco más profundamente este proceso y vamos a ver uno de los desarrolladores o el ícono particularmente de quien pudo haber cambiado el mercado o realmente lo ha cambiado. Es el desarrollador de la siguiente computadora y particularmente pues vamos a analizar su caso. Por ahora les recomiendo, como en todas las sesiones, que desarrollen sus ejercicios de repaso. En este caso los ejercicios de repaso que les recomiendo yo pues es consultar más información sobre estos elementos, porque como les menciono son la base importantísima para entender cuál es el proceso que llevamos en este momento en el mercado y por qué razón los precios y la evolución que ha llevado nos tienen hasta este momento con el desarrollo que tenemos en nuestros días. Adicionalmente, si tienen algo más que indagar en este video, pues les recomiendo que lo pasen hacia adelante y hacia atrás las veces que sea necesario, y obviamente la presentación también la pueden recorrer durante todo el tiempo. Por ahora les doy las gracias y les espero que con entusiasmo hacia la siguiente sesión para que estemos juntos en este interesante proceso. Muchas gracias y los espero.